saber un poco cómo ha sido cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Este decreto ley para corregir estos excesos. Primero, si ha habido un consenso con el sector hotelero en este ámbito para ver qué impacto puede tener. Luego, cómo ha sido la interlocución con los mercados de origen sobre esta percepción que había en los mercados de origen, especialmente en Europa, ¿no? Que es donde está la mayoría de los turistas que vienen a Baleares, sobre esta mancha que tenía pues, las Baleares, en concreto algunas zonas, como usted ha dicho muy bien en su exposición, sobre estos excesos pues, que dañan a la imagen de la comunidad, ¿no? y que muchos turistas, también nacionales, pueden pensarse el ir a visitar y pasar unos días por este tema porque es desagradable, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco el llegar a esta norma? Bueno, a esa idea también hemos llegado de la mano del sector empresarial, de sindicatos, de instituciones públicas, con una situación que es bastante evidente. Yo explicaba y agradecía la inversión fuerte que han hecho muchos empresarios en zonas muy concretas para poder tener unas instalaciones adecuadas para poder alojar ese turismo familiar, ese turismo de calidad. Bien, pues si el empresario hace una inversión muy potente en su hotel y el entorno está lleno de un turismo de borrachera, incívico, que crea problemas en la calle, es imposible que por mucha inversión que haga el empresario, si no le acompañamos con una normativa que en el entorno sea un entorno pacífico y lógico de una tierra como la mía, que yo entiendo que es un paraíso, eso es muy subjetivo, pero así lo entiendo yo, que es una tierra tranquila, que es una tierra que quiere su territorio, su paisaje, su identidad, que ama su cultura, su gastronomía, que tiene grandes empresarios, pero tenemos ese problema muy focalizado en 3 destinos turísticos y por eso llegamos a la conclusión conjunta de que algo teníamos que hacer. Bueno, luego se ha trabajado desde el diálogo, desde el acuerdo. Supongo que no con todo el mundo, eso tampoco no sería muy pretencioso por mi parte pensar que todos están de acuerdo en ello, no es cierto, pero una gran mayoría sí, y así se han manifestado tanto las patronales empresariales como los sindicatos, en que se tenía que empezar a trabajar en ello. Bien, hemos aprobado un decreto ley que está acotado a los 3 destinos turísticos que tenían ese problema, que es una norma que dura 5 años y que al final lo que quiere hacer es poner orden en algo que me parece que es muy razonable, que es todo ese turismo incívico que va muy ligado a consumos excesivos de alcohol, porque va ligado a ofertas en fin, de 2x1, de 3x1, de excursiones etílicas, bueno, en fin, todo eso que se conoce mucho por los medios de comunicación, nos llevaba a problemas de seguridad. Hemos evidentemente hablado con los cuerpos y seguridad del Estado, que nos han dado los partes de la situación real que ya estaba siendo complicada, de problemas graves, pues los balconing, bueno, lo que ustedes conocen perfectamente. Bien, eso no es Baleares, eso no es el destino turístico de Baleares, eso no es lo que queremos ni para el presente ni para el futuro y hemos decidido ser valientes y atajarlo desde la prohibición y desde una imposición de multas muy graves para quien se salte la norma, porque el conjunto de la sociedad quiere, decía yo, queremos apostar por un turismo de calidad, por un turismo que respete nuestro paisaje, nuestro territorio y nuestra convivencia, y eso también es importante. El turismo también tiene que convivir con los residentes de cada territorio y no es posible que una persona que vive en una zona tenga que verse abocada a esa situación absolutamente degradante y desagradable y, por tanto, también tienes que pensar en tus residentes o tus vecinos. En estas zonas muy concretas que les explicaba, la gente ya no quería vivir, se iba de ahí porque obviamente nadie quiere vivir en estas condiciones, ¿no? Por tanto, yo estoy muy contenta de esa norma y ha tenido una gran acogida a nivel internacional, por tanto, yo creo que vamos por el buen camino también en eso, aunque es arriesgado porque somos los primeros que hacemos esa norma. Usted ha dicho en la exposición, y es verdad que Baleares tradicionalmente hasta unos años pues estaba siempre en esas 3 primeras comunidades de renta per cápita y ahora está en la 7ª posición, ¿no? Y de estar entre las 50 regiones más prósperas a nivel europeo, ahora está en la 114, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la autoridad de su gobierno para recuperar esta posición que tuvo y que bueno, pues siempre era como la envidia, ¿no?, del resto de las comunidades autónomas? Hay 2 cuestiones que creo que son importantes. Una, y me dejarán que lo explique aquí,
desde la península se entiende muchas veces con dificultad la realidad de Baleares. No espero no ser muy atrevida si digo que mucha gente desde la península piensa que Baleares casi todo el mundo es rico y que estamos como en una situación tropical, y no es esta cuestión. Allí tenemos problemas, tenemos gente que tiene muchos recursos económicos, pero tenemos gente con muchísimas desigualdades y gente en situación de pobreza. Esta es la realidad de nuestra comunidad autónoma. Entonces, yo siempre he dicho, y lo he dicho, y Meritxell lo sabe perfectamente, desde los gobiernos y desde los presupuestos generales del Estado, a Baleares no se nos ha tratado, creo yo, como merecíamos. Y llevamos muchos años siendo los últimos en inversión en los presupuestos generales del Estado. Entonces, todo eso va repercutiendo en la administración pública y el sistema de financiación autonómica, lo he intentado explicar, llevamos años sin actualizarlo y nos penaliza a las sociedades que, como la nuestra, tenemos un ritmo económico elevado, pero tenemos un problema de que tenemos muchísima población. Nosotros cada año tenemos que construir muchas escuelas porque cada año crecemos en población escolar. Eso no le pasa a muchas otras comunidades o muchos otros territorios, ¿no? Nuestra vivienda cada vez es más cara y es más escasa y nosotros no podemos plantearnos grandes construcciones porque tenemos un territorio muy limitado, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento poblacional por un lado, tenemos una falta de actualización de lo que es la inversión pública en nuestra comunidad autónoma y yo quiero agradecer, porque hay que decirlo todo, y digo esto el histórico, y quiero decir que en 17 meses del gobierno de Pedro Sánchez y estando en funciones y siendo muy difícil, conseguimos algo que parecía un sueño, que cuando yo lo decía, decían, bueno, eso no se va a conseguir nunca, esta mujer va hablando del régimen especial, pero en fin, es muy utópica y eso no se consigue. Yo siempre pienso que los sueños se consiguen si hay voluntad política, si hay trabajo y si hay rigor detrás, ¿no? Y con Meritxell y con el presidente Sánchez conseguimos la aprobación de este régimen especial. Es verdad que luego entró el gobierno en funciones, es verdad que ha pasado lo que ha pasado en España y que no hemos podido todavía hacer el primer presupuesto general del Estado, que tiene que contar con ese factor de insularidad y aprobar el régimen fiscal, ¿no? Por tanto, es cierto que nosotros somos una comunidad que crece económicamente y que sigue queriendo crecer y que sigue queriendo aportar solidariamente al resto de España, pero necesitamos los mínimos. Y la administración pública de Baleares es pobre y nuestro esfuerzo para poder garantizar el nivel de educación, de sanidad o de servicios sociales que tienen otros territorios tiene que ser mucho mayor. Yo lo he explicado, hemos llegado a la media, por primera vez en la historia, a la media de inversión per cápita en términos sociales, ahora en esta pasada legislatura, invirtiendo como nunca había invertido el gobierno balear. Muy bien. Cambiamos un poco de tema. Hay una cuestión, recientemente ha sido en los tribunales, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la anulación del decreto ley que ustedes habían sacado, ¿no? Sobre el tema del nivel de catalán necesario, ¿no? Para el personal de salud, ¿no? Al margen de esta cuestión, claro, hay un pequeño conflicto entre todas las comunidades autónomas para atraer talento porque hace falta facultativos, ¿no? Entonces, la cuestión es, a veces no puede ser, aparte del problema ya judicial, que eso va por otra vía, no puede ser un poco el problema a la hora de atraer, pues yo qué sé, de la península, de otros sitios donde realmente no hablan este idioma, querer atraer médicos o personal asistencial que se le obliga a hablar este idioma. ¿No puede ser una dificultad para que vayan a trabajar a las islas? Pregunta, es una... La respuesta es no. pero intentaré explicarlo porque creo que es algo que también aquí se desconoce mucho y a veces se publican cosas que directamente no tienen nada que ver con la realidad de lo que sucede en Baleares, ¿no? En Baleares nunca hemos tenido un problema lingüístico y eso creo que es importante. Para nosotros, y yo lo tengo clarísima, las lenguas no se enriquecen. Es una gran riqueza de mi comunidad autónoma tener dos lenguas oficiales y creo que eso es una riqueza para España. Y me gustaría que todas las lenguas oficiales que existen en España también se conocieran y se amaran en el resto de España. Creo que sería muy interesante porque nos ayudaría a respetarnos más, a conocernos más y a entender muchas cosas que a veces luego cuesta mucho entender. Bien, Andalucía, por poner una comunidad autónoma, da igual el color político o otras, tienen más problemas para captar personal sanitario que tiene Baleares. Por tanto, la lengua no es el problema. Es un problema de que hace muchos años que no tenemos una fuerte inversión en
en estudios de medicina, de enfermería, de apuesta clara por la formación sanitaria. Nosotros, por primera vez, hemos hecho una facultad de medicina. No existía en Baleares y la hemos constituido en la legislatura pasada con un esfuerzo importantísimo desde el Gobierno de Baleares. Por tanto, hay un problema en el sector sanitario, pero eso tiene que ver con muchas otras cosas que no tiene nada que ver con la lengua. Explico muy brevemente la lengua. El decreto de salud para las oposiciones que hemos hecho desde el Gobierno balear, y quiero que eso sea clarísimo, no exige a nadie que sepa catalán. Ese es el decreto que aprobó el Gobierno y así se hicieron las oposiciones. Se podía presentar todas las personas sabiendo o no sabiendo el catalán. Lo único que les decíamos es, si cuando tienes la plaza, has conseguido la oposición, durante 2 años tienes para acreditar que tienes un conocimiento mínimo de catalán, quieres optar a carrera profesional, no pierdes la plaza si no quieres aprender catalán, pero si quieres optar a tener más incentivos económicos, tienes que aprender catalán y acreditarlo. Eso era el decreto, que, por cierto, es el que nos han impugnado. La ley exige el requisito de catalán. Entonces, yo creo que quien lo ha impugnado lo ha hecho fatal y la situación es más complicada de lo que nos gustaría a todos y a todos que fuera, que esto estaba muy pactado en la mesa de diálogo social, no con el apoyo de todo el mundo, pero con una mayoría de apoyo de los sindicatos. Decir al final que creo que es importante que entendamos algo. Cuando una sociedad como la mía tiene una lengua propia, que es la lengua en la que muchos hemos aprendido a hablar, los que muchos nos expresamos habitualmente, en los que muchos pues, podemos explicar pues, mejor cómo vemos un paisaje o cómo amamos a alguien, y ese es mi caso, eso hay que respetarlo y esto hay que sentirlo. Y creo que es importante que a esa gente también se le garantice que cuando va al médico, que cuando va a una situación que para él es complicada, que estás en un momento difícil, que tú puedas hablar en tu lengua materna y te puedan entender. Ese es un derecho lingüístico que también la gente que tiene otro idioma, creo que lo entiende perfectamente, hay que intentar garantizar desde la administración pública. Y eso nada tiene que ver con no tener o tener profesionales adecuados. Al revés, yo le puedo garantizar que nosotros, por cada médico que se fue en la pasada legislatura, muchos por problemas de vivienda más que de lengua, ese es el problema más grave que tenemos, vinieron 8, ¿no? Porque hemos tenido que incluso hacer residencias en los hospitales para que los médicos y enfermeros puedan estar ahí, ¿no? Vale, como estamos en un foro de directivos de empresa, le quiero hacer una pregunta, está aquí la exministra de Trabajo, sobre el tema del salario que usted también ha citado, el salario mínimo que usted también ha citado en su exposición. Ha habido una ampliación del salario mínimo, hay un proyecto de volver a hacerlo. Igualmente que hay voces muy a favor y además muy positivas con este sentido, tal y como usted ha dicho, de cerrar esta brecha salarial. También hay voces que dicen que el subir el salario mínimo, sobre todo en las pymes y sobre todo en ciertos sectores, usted decía que no, pero también, yo lo digo porque lo he leído, ¿no? En el sector de la hostelería, etcétera, ha tenido un impacto a la hora de destrucción de empleo, especialmente en las pymes, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, de documentos del BBVA Research, de la COE, que dice que ha habido entre 1 y 4 décimas menos de creación de empleo por el impacto del aumento del salario mínimo y 45.000 menos cotizantes. Bueno, esa es una opinión. Y ahora se habla de volver a ampliar e incluso de ponernos a niveles europeos, de un 60% de lo que sea la media europea, como mínimo. Entonces, ¿usted cómo valora esto? Porque al final, claro, hay que tener en cuenta que hay distintas realidades. No se puede subir a lo mejor linealmente el salario mínimo para todos los sectores. Hay empresas que sufren mucho. Yo conozco personalmente muchas pymes pues, que han tenido que despedir a alguno pues, porque no tenían posibilidad de pagar. ¿Cuál es su opinión sobre esto? También para su reflexión sobre el tema de la posible subida. Es un poco abierto, pero tiene impacto en su comunidad, claro. Sí, claro. Yo soy muy favorable a la subida del salario mínimo interprofesional. A mí me parece que cuando estamos hablando de rentabilidades empresariales, en muchísimos casos altísimas, es imposible pensar que el trabajador no tenga que ir actualizando su nivel de renta y que además esto al final afecta muchísimo al propio consumo y al propio movimiento de la economía. Yo explicaba a nosotros en Baleares y es complicado y yo lo entiendo, ¿no? Y eso evidentemente tiene que venir del acuerdo de diálogo social
social, y yo ayer escuché al presidente Sánchez en la entrevista que hizo ayer por la noche, bueno, que tenemos la legislatura para ver cómo se afronta la subida del salario mínimo interprofesional, pero me parece a mí que si realmente estamos hablando de una sociedad que queremos más cohesionada, que queremos más libre, que queremos más democrática, es fundamental que toda la gente tenga acceso a un sueldo digno, y eso no sucede. Y hay muchísima gente que está con sueldos que son absolutamente infrahumanos y que estamos viendo realidades que pues, el nivel de vida te sube, la carestía de la vida te sube, que te sube el acceso a la vivienda, que muchas comunidades autónomas, en nuestro caso los servicios públicos los hacen pagar. Bien, entonces, ¿cómo pretendemos que viva la gente? Entonces, lo que no parece razonable es que recaiga el peso de las decisiones duras sobre el trabajador o la persona más vulnerable. Yo, como estoy en política para cambiar esa realidad y para transformar las cosas a mejor, y porque pienso que los beneficios se tienen que repartir mejor en nuestra sociedad, soy favorable a que los trabajadores cobren sueldos dignos en condiciones de calidad de empleo. Y en esa línea creo que se tiene que trabajar, entendiendo que los empresarios y sobre todo las pequeñas y medianas empresas hacen un esfuerzo enorme, y ahí también hay que tener resortes para ayudar desde las instituciones públicas, y hay que hacer ayudas directas a pequeñas y medianas empresas, hay que hacer ayudas directas a los autónomos, hay que ayudarles a tener muchas mejores condiciones para poder vivir como autónomos, y hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero también no hay que olvidar la realidad del reparto justo de las riquezas. Y yo decía, en Baleares pues, se han aprobado convenios colectivos con subidas muy altas y ha sido muy discutido, y es verdad que muchos pequeños empresarios dijeron, bueno, eso no lo podremos asumir. Bueno, la realidad es que se ha asumido y que la situación ha permitido que se reparta mejor la riqueza y que crezca más y que haya gente con más oportunidades, ¿no? Al final, bueno, todo es muy discutible, yo lo entiendo, pero la realidad dice que la subida del salario mínimo interprofesional que se hizo en España ha ido bien, y espero que la próxima también vaya bien, y que desde el acuerdo social, que yo creo que eso es muy importante, que empresarios y trabajadores tengamos muy claro que la riqueza se tiene que repartir para que una empresa funcione, el trabajador tiene que estar bien pagado y tiene que estar involucrado en la empresa, si no, eso no funciona. Una última pregunta sobre el tema muy importante que usted lo ha citado y ha dicho muy bien las medidas que tienen previstas y que han realizado sobre el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Me parece que ha comentado de cesión de espacios estatales, de suelo estatal, ampliación de VPO, bueno, de propietarios de vivienda que tenían un parque de viviendas muy amplio que lo pusieran a disposición en el mercado. Hay un punto en el acuerdo con Podemos que ha firmado el Partido Socialista de acuerdo de cara a este gobierno, y es el tema de la fijación de los precios de alquiler. ¿Cuál es su opinión sobre este particular? Fijar precios de alquiler para unos máximos mínimos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Puede generar, que es el miedo que hay, una distorsión en el mercado de alquiler, el fijar los precios? Bueno, vamos a ver cómo se hace y cómo se plantea por parte del Gobierno de España. Nosotros en Baleares, yo explicaba que tenemos una dificultad real porque tenemos poco espacio, tenemos un acceso a la vivienda muy complicado, y nuestra política la hemos basado en dos cuestiones que es muy importante. Una, hemos regulado el alquiler vacacional, que no lo he dicho y creo que es importante porque, claro, es mucho más jugoso para un propietario hacer alquiler vacacional que no alquiler de residente, y eso nos estaba creando problemas tanto en el sector turístico como nos estaba creando problemas para acceso a la vivienda. Y luego hemos hecho una apuesta fuerte por una ley de vivienda que garantiza, sobre todo, medidas para poder aumentar el parque de vivienda pública. Yo soy muy partidaria de que se tiene que construir más vivienda pública. En Baleares, para que se haga una idea, con una población de 1.100.000, 16 millones de turistas al año, teníamos un parque de vivienda pública de 1.800 viviendas. O sea, entonces necesitamos construir vivienda pública, o que el promotor privado haga vivienda pública. No solo necesitamos que la haga la administración pública, también tenemos que ayudar a incentivar al sector privado a hacer vivienda pública para poder bajar el precio del alquiler y venta de la vivienda.
nosotros somos favorables a ver cómo se puede limitar los precios de alquiler. Evidentemente depende de cómo se haga y de qué normativa nos posibilite a las comunidades autónomas, ¿no? Es verdad que eso depende también mucho y hay que hablarlo mucho con los ayuntamientos, que en eso son absolutamente fundamentales, y bien, vamos a estar a la espera de lo que nos propone el Gobierno de España. Pero creo que hay que tomar medidas porque en comunidades como la mía el acceso a la vivienda ya es un drama. Es un drama. Bueno, Presidenta, tenemos muchas más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo. Entonces, me da rabia porque, de verdad, y además me han llegado algunas, pero no tenemos tiempo. Estamos muy agradecidos. Antes de terminar, me gustaría ceder el turno de palabra a don Jordi Payet, director de FCC. Gracias a todos por asistir a este desayuno informativo organizado por Executive Forum y en el que participa nuestra empresa FC Medio Ambiente, y donde hemos tenido el honor de contar con la presencia de la presidenta del Govern Balear, doña Francisca Armengol, como conferenciante, así como la presidenta del Congreso de los Diputados, dona Meritxell Batet, y otras autoridades. Nos ha expuesto los grandes retos que se enfrentan las Islas Baleares para cumplir con las demandas de sus ciudadanos y ciudadanas y la sociedad, especialmente en el desarrollo del sector turístico, y a la vez cumplir con los compromisos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social. Todo ello encuadrado en un escenario económico complejo y restrictivo por las exigencias de cumplimiento de la demanda que nos pide Europa. Nuestra sociedad reitera su compromiso para apoyar los servicios inteligentes, que comportan un fomento de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa con el fin de lograr los cumplimientos de los ODS y la Agenda 2030 del Govern Balear. Y a nivel personal, como lo conozco de hace muchos años, sé que es una persona con mucha iniciativa, una persona muy valiente para tomar ciertas decisiones. El tema del consenso siempre ha sido básico en Baleares para llegar a acuerdos muy importantes y de cambios. Le deseamos a la presidenta y a su equipo los mayores logros en el desempeño de sus funciones y que pueda continuar de forma exitosa por el camino emprendido. Muchísimas gracias. Para terminar, Presidenta, muchísimas gracias a todos, gracias a vosotras en primer lugar por haber venido. Toda suerte de éxitos en esta legislatura. Ya es la segunda vez que contamos con Francina Armengol. Espero que podamos volver a contar con ella, no sé si en un próximo Fitur, pero sí por lo menos quizá en la siguiente legislatura. Estaremos encantados de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias.